cierta importancia, ya que con ello garantiza dos factores importantes: seguridad y economía. Por ello es que tanto en la etapa del proyecto como durante la ejecución de la obra, contar con datos reales y seguros abundantes respecto a las propiedades físicas del suelo es de vital importancia. Problemas planteados por el terreno en la ingeniería civil. En su trabajo práctico, el ingeniero civil ha de enfrentarse con muchos problemas planteados por el terreno. Prácticamente todas las estructuras de ingeniería civil, como edificios, puentes, carreteras, túneles, muros de contención, torres, canales o presas, deben contar con un adecuado estudio de suelos que determine su tratamiento. Para que una estructura se comporte satisfactoriamente, debe poseer una cimentación adecuada. Laboratorio de suelos. El laboratorio de suelos es el lugar donde el proyectista obtiene los datos definitivos para su trabajo. Primero, al realizar las pruebas de clasificación, ubicará en forma correcta la ubicación del problema que se le presenta, y de esta ubicación podrá decidir como segunda fase las pruebas más adecuadas que requiere su problema en particular, para definir las características de formación y resistencia a los esfuerzos en el suelo donde se va a trabajar. Para llegar en el laboratorio a los resultados razonables y dignos de crédito, es preciso cubrir en forma adecuada una etapa previa de imprescindible, la obtención de muestras de suelo apropiadas para la realización de las correspondientes pruebas. Resultan así estrechamente ligados las dos importantes actividades: el muestreo del suelo y la realización de las pruebas en el laboratorio. Quiero concluir mi participación recordándoles el pensamiento del doctor Terzaghi, que dice: quien solo conoce la teoría de la mecánica de suelos y carece de práctica puede ser un peligro. Propiedad de las rocas en la construcción. Tenemos la propiedad física y la propiedad mecánica. La propiedad física tenemos isotropía y anisotropía. Básicamente estudia el comportamiento del material en el espacio. La primera lo ve de forma escalar y la segunda lo ve de forma vectorial. La densidad y el peso específico muy utilizado en lo que es el diseño de mezcla, básicamente. La porosidad, relacionado con la cantidad de abertura que tiene el material en función al volumen total que tiene. La absorción y la absorción de agua. La primera, básicamente, la adherencia de moléculas de gases. La segunda, en la acumulación, la adherencia de moléculas, pero de líquido de agua. La desorción de agua, básicamente, es lo inverso a la absorción. Mientras la primera adhiere las partículas de gases, la segunda los expulsa. La capilaridad se relaciona básicamente en función a la ascendencia y descendencia del líquido en un determinado material. La propiedad mecánica tenemos la compresión. La compresión es una de las propiedades fundamentales, especialmente en lo que es la elaboración de concretos. Tenemos la tensión. La tensión, si nos vamos acá a este pequeño ejemplo que yo he colocado acá, una simulación mediante dos probetas, la tensión básicamente es lo que yo genero en función a esfuerzos que van a salir de forma horizontal hasta provocar su rotura en este elemento. El elemento podría ser cualquier elemento constructivo utilizado en edificaciones. Dos apoyos laterales y una generándolo fuerzas tensionales prácticamente. La otra propiedad que tiene los materiales prácticamente es la flexión. ¿Y la flexión cuándo se origina? Si yo tengo dos elementos que podrían ser dos columnas, por decir, tengo un elemento, en este caso un elemento horizontal que puede ser una viga, yo puedo generar un esfuerzo, una fuerza vertical en el centro. Entonces voy a generar una flexión hasta que esto falle. Para eso yo voy a protegerlo, voy a tratar de ponerle un elemento que pueda resistir esa flexión de este elemento. Tengo otra propiedad que es la fatiga. La fatiga básicamente, así como yo he aplicado la flexión acá, yo voy a generar un esfuerzo en la parte central. Esto, cuando llegue a su punto, antes de que llegue a su punto de rotura, prácticamente alcanzará su fatiga en función a ese elemento que va a trabajar. La dureza. Materiales. Puede ser de distinto orden.
es la oposición prácticamente que yo genero de un material ante otro material. Tengo otra propiedad que es la expansión térmica. Si yo tengo este material ubicado acá, básicamente este material va a llegar un momento que ante los agentes exteriores va a tender a aumentar de volumen. A eso lo consideramos como una expansión térmica. Hay un ejemplo bien práctico que vamos a hacer nosotros acá, que se genera básicamente en esta función que ustedes ven acá, ¿no? Es la compresión que yo genero de un material. Todos sabemos nosotros que el concreto es una piedra artificial. Acá ustedes pueden apreciar, tengo diversos tipos de testigos, ¿no? Resistencias diferentes en función al concreto que he preparado. Puede ser un concreto 175, concreto 140, un concreto 210. Para yo saber cuánto de resistencia tiene este concreto, yo lo que hago es preparo una muestra del tipo de concreto en obra en función a las normas que manda el Reglamento Nacional de Edificaciones y lo voy a someter a una prensa hidráulica. Esa prensa hidráulica, sometido a esfuerzos, me va a determinar si realmente es el concreto que yo estoy utilizando. Previo a esto, yo tengo el testigo acá. Este testigo, yo tengo que preparar una mezcla de capping. Esa mezcla de capping básicamente es una mezcla de azufre y una mezcla de bentonita. La dosificación adecuada, 3 de azufre, 1 de bentonita. Entonces lo preparo en un baldecito, lo llevo y lo incorporo a la olla de capping. Cuando esto está recién inicialmente preparado, así como yo lo he sacado de acá, de las bolsitas, lo debo tener 4 horas aproximadamente hasta que se vuelva totalmente líquido, ¿no? La temperatura adecuada, 320 grados centígrados para poder generar. Una vez que se disuelve, yo lo llevo al molde de capping acá, ¿no? Extiendo la parte superior y agarro el testigo y lo coloco acá. Va a generar el capping adecuado en la parte superior del testigo, que es lo que ustedes ven acá, pero ya solidificado. Entonces, ¿qué hacemos ahora, no? Ustedes ven acá la prensa hidráulica. La prensa hidráulica tiene una prensa que va a impulsar al testigo hacia la parte inferior. Lo vamos a aprender y voy a ir describiendo el proceso, ¿no?, para verificar la resistencia del concreto que estoy utilizando. Bien, entonces encendemos la máquina. Ustedes podrán apreciar, todo está estático en estos momentos acá. Activo la palanca para poder bajar la prensa. Va a bajar. Conforme va bajando voy a verificar la aguja acá, para poder aplicar la fuerza adecuada. ¿Listo? Va a comenzar a subir. Ustedes pueden apreciar, hay una aguja roja antes que una aguja negra que está en la parte inferior. Cada graduación que yo voy llevando son 5.000 libras. Estoy cerca aproximado a llegar a los 25.000 libras ahí. Sigo, la aguja sigue en ascendencia ahí, 25.000 libras. Sigue subiendo la aguja, voy chequeando ahí, 25, 25, 30, 35.000 libras. Se va a aproximar aproximadamente a 40.000 libras. Estamos en las 40.000 libras en estos momentos. Sigue subiendo y llegamos a 45.000 libras. Sigue subiendo la aguja. Todo está funcionando normal hasta el momento. La aguja se estanca. Cuando se estanca la aguja, prácticamente lo que hago es bajar, dejar de ingresar presión en la prensa. Apago la máquina, la prensa. Si ustedes podrán apreciar, cuando yo he apagado la máquina o cuando yo he dejado de agregar presión, la aguja negra ha descendido a 0. Pero la aguja roja se ha mantenido estable. ¿En cuánto? En 50.000 libras. ¿Qué hago ahí? Lo que yo voy a hacer en estos momentos, para poder determinar la presión adecuada, debo conocer el área de la probeta. Básicamente esta área es un diámetro
de 15 centímetros y una altura de 30 centímetros. La proporción debe ser de 1 a 2. Si esto es 30, esto tiene que ser 30. Perdón, si esto es 15, tiene que ser 30 centímetros. El área que yo he calculado normalmente acá es 176.7 centímetros cuadrados, con un diámetro de 15 centímetros. Entonces, si yo tengo 50.000 libras que me está marcando en la prensa hidráulica, lo que hago simplemente es convertirlo a kilogramos. Una vez que yo lo convierto a kilogramos, lo voy a dividir entre el área. Y eso me va a botar la resistencia o el tipo de concreto que yo estoy utilizando. Podría ser, con lo que yo tengo acá, con este parámetro de 50.000 libras, este concreto ser un concreto 140. Podría ser 140 a 165, pero más no creo que pueda darnos la resistencia adecuada. Bien, amigos, ustedes han visto ver acá, y acá tenemos los equipos, ¿no?, que utilizamos. Tenemos los moldes para las probetas. Tenemos el cono de Abrams, muy utilizado. Esto es importantísimo. Con este cono de Abrams nosotros lo que logramos básicamente es controlar la consistencia del concreto. En otras palabras, la cantidad de agua que yo le voy a agregar al concreto para poder verificar si ese concreto es apto para utilizarlo, porque al agregar demasiada agua lo que voy a generar prácticamente es que ese concreto baje su resistencia. Modo de uso adecuado de utilizar acá, este concreto tiene 30 centímetros, se llena en 3 capas, por cada capa se da 25 golpes para poder acomodar el concreto. Lo levanto con fuerza, lo que va a ver la diferencia entre el cono y el concreto que ha quedado acá es el asentamiento que yo debo utilizar en el concreto. Ese asentamiento viene lógicamente indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones en función al tipo de concreto que voy a utilizar. Entonces ustedes podrán apreciar elementos que utilizamos aquí en el taller, en el laboratorio sobre todo, que son muy claves para poder nosotros aplicar una de las propiedades que se utilizan para el comportamiento de los materiales.